En el corazón de una de las civilizaciones más admiradas de la historia, el amor no era un derecho, sino una herramienta. En Roma, hablar de afecto entre dos personas era un lujo que solo podía existir bajo la sombra de estructuras más grandes. Pactos familiares, intereses políticos, alianzas económicas y jerarquías sociales que no dejaban lugar para la reciprocidad. Amar no era un acto libre, sino un privilegio condicionado por la posición de cada quien dentro de la maquinaria imperial. Y muchas veces, ni siquiera eso era suficiente. Casarse en Roma no era una decisión individual. Era una exigencia institucional. Un hombre libre no podía aspirar a cargos públicos ni heredar tierras sin antes demostrar que había cumplido con esa obligación social. La esposa, sin embargo, no era parte de esa elección. Era su consecuencia. Elegida muchas veces por sus padres cuando apenas era una niña, entregada como parte de un trato, silenciada por costumbre y ley. Su voz no era consultada. Su cuerpo, apenas un símbolo de continuidad familiar. Su destino, una suma de obediencias. Los rituales nupciales romanos hablaban el lenguaje del simbolismo, pero estaban atravesados por una crudeza que la historia suele disimular. No celebraban el inicio de un proyecto común, sino la transferencia de poder entre dos clanes. Con túnicas blancas, sacrificios públicos y fórmulas pronunciadas ante testigos, se sellaba un contrato donde el consentimiento femenino era irrelevante. La palabra usada para esposa derivaba del verbo poseer. No era una metáfora. Y esa asimetría no era accidental. Era legal. En Roma, la mujer dejaba de pertenecer a su familia al casarse y se convertía en parte del patrimonio del marido. No de su entorno. De su patrimonio. Era una propiedad que debía guardar castidad, atender el hogar, criar hijos varones y nunca, bajo ningún motivo, levantar la voz. Al varón se le exigía disciplina política, valentía militar y fidelidad al Estado. Pero en casa, su vida íntima estaba exenta de censura. Podía tener concubinas, frecuentar prostitutas, mantener relaciones con jóvenes esclavos o incluso con otros hombres, siempre que él ocupara el rol activo. La fidelidad no era un ideal compartido. Era una carga impuesta de forma unilateral. Las leyes romanas reforzaban esta hipocresía. El adulterio femenino podía castigarse con la pérdida de bienes, la expulsión del hogar, el exilio o incluso la muerte, dependiendo del estatus social del marido. En cambio, un hombre solo era censurado si se involucraba con la esposa legítima de otro ciudadano libre. No por deseo, no por abuso, sino porque atentaba contra la propiedad ajena. En este sistema, el cuerpo de la mujer era un terreno político, una frontera donde se jugaban disputas de honor, linaje y legado. El Senado, los tribunales, las asambleas populares. Todos los espacios de decisión estaban controlados por hombres. Pero también lo estaban los cuerpos, las emociones y los silencios que habitaban los rincones más privados. Roma no toleraba la fragilidad, ni siquiera en el amor. Por eso los vínculos emocionales solo eran aceptados si respetaban las jerarquías. Toda relación afectiva debía estar subordinada al orden social. Si no lo estaba, se volvía peligrosa. Este principio se aplicaba también a las llamadas relaciones pedagógicas, una de las formas más sofisticadas de control emocional y corporal en el mundo romano. Bajo la figura del tutor, del maestro, del guía, se establecían vínculos entre hombres adultos de alta posición y jóvenes pertenecientes a familias nobles. Lo que en la superficie era formación intelectual, muchas veces era una forma velada de posesión. Los muchachos eran presentados como discípulos, pero en muchos casos se trataba de relaciones de dependencia emocional y física, disfrazadas de educación. El joven, perfumado, vestido con telas finas, entrenado para agradar y responder con gracia, se convertía en acompañante del mentor. Asistía a banquetes, aprendía a declamar, a obedecer, a moverse con elegancia. Su presencia era símbolo de refinamiento, pero también de poder, porque no cualquiera podía disponer de un pueri delicatus. Solo aquellos con influencia suficiente podían acceder a este tipo de compañía. Y el joven, aunque admirado, era profundamente vulnerable. Su futuro dependía del favor del patrón.
Un gesto de desaprobación podía condenarlo al olvido. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de vínculo fue el que unió al emperador Adriano con un joven llamado Antino, originario de una región oriental del imperio. La relación entre ambos ha sido retratada como una de las más emotivas de la historia romana. Antino lo acompañaba en sus viajes, dormía en sus estancias, asistía a las ceremonias oficiales y estaba siempre a su lado. Pero aunque los textos insinúan ternura, también dejan ver que el joven no tenía alternativa. Fue elevado, sí, pero también silenciado. Cuando murió en el Nilo, Adriano quedó tan devastado que ordenó fundar una ciudad en su nombre, levantar templos, acuñar monedas y hacerlo Dios. Fue la apoteosis del afecto atravesado por la desigualdad. Antino fue adorado, después de desaparecer. Y esa dinámica se repetía, aunque en formas más extremas, en otras historias menos glorificadas. Una de las más perturbadoras fue la del joven conocido como Esporo, cuyo destino quedó marcado por el capricho de Nerón. El emperador no solo se encaprichó con él, sino que lo obligó a transformarse. Mandó que lo vistieran como una dama romana, que lo maquillaran, que lo cubrieran con el velo nupcial y lo presentaran públicamente como su nueva esposa. No fue una boda. Fue una declaración brutal de dominio. Esporo no eligió. Fue moldeado por el deseo de otro. Y así fue convertido en una figura de obediencia absoluta, en una emperatriz sin trono ni voluntad. Lo más perturbador de todo era que este tipo de escenas no generaban escándalo por lo que eran, sino por quien las protagonizaba. En Roma, el deseo no se castigaba, se regulaba. El problema no era lo que se hacía, sino desde qué lugar se hacía. El ciudadano libre tenía derecho a todo, mientras no perdiera su posición dominante. Ser pasivo, ceder, mostrarse afectado o sentimental era visto como una amenaza. Un hombre que no imponía era un hombre que no merecía respeto. Y por eso, la frontera entre el afecto y el poder estaba tan difuminada. Cualquier gesto de cariño podía ser interpretado como debilidad. Por eso muchos optaban por la distancia, la dureza, la contención. En esa lógica, el placer no era compartido, era administrado. El esclavo, por ejemplo, no era considerado sujeto de deseo, sino propiedad utilitaria. Su cuerpo estaba disponible, no por atracción, sino por derecho del amo. Cualquier tipo de relación que implicara una inversión de roles, como que un ciudadano libre recibiera afecto o atención desde abajo, era vista con sospecha, incluso con burla. Los poetas de la época no dudaban en ridiculizar a quienes no respetaban la lógica vertical del deseo. La reputación podía caer no por el acto, sino por el rol asumido en él. En este entorno, el matrimonio era apenas una pieza más del rompecabezas de control. No significaba afecto, ni siquiera convivencia armónica. En muchos casos, los esposos vivían separados emocional y físicamente. El marido construía su vida íntima fuera del hogar, mientras la esposa administraba la casa, los hijos y el silencio. Algunas mujeres lograban ejercer cierta influencia, especialmente si eran madres de herederos o hijas de senadores poderosos. Pero incluso ellas estaban sujetas a normas estrictas de conducta. Una mujer que cuestionaba al esposo podía ser acusada de rebelde, loca o impura. Su única forma de sobrevivir era el disimulo. El modelo romano no solo normalizó esta estructura, la celebró, la presentó como símbolo de civilización, de orden, de grandeza. Y durante siglos, esa narrativa ha sido repetida sin matices. Como si las estatuas de mármol, los discursos de Cicerón y las victorias de los ejércitos pudieran ocultar el hecho de que bajo esa superficie gloriosa, muchos vivieron sin posibilidad de elegir. Algunos fueron utilizados como símbolos. Otros, como moneda de cambio. Todos, sujetos a una lógica donde el amor no era un fin, sino un medio. Pero Roma no fue solo una estructura jurídica o un imperio de mármol. Fue también una narrativa colectiva, un relato sobre quién tenía derecho a sentir y quién debía obedecer. En ese relato, la línea que separaba el deseo de la dominación era invisible, y por tanto, fácilmente manipulable. Las relaciones íntimas se construían como reflejo del orden imperial. Verticales, jerarquizadas, inamovibles.
Desde los senadores que instruían a jóvenes en las letras y las caricias, hasta los generales que elegían concubinas entre prisioneros de guerra, el afecto no era espontáneo. Era asignado, delimitado, cuidadosamente estructurado para no alterar el equilibrio de poder. En esta lógica, no importaba tanto el género como el estatus. El verdadero pecado no era amar a un varón o a una mujer, sino alterar el orden establecido. Un hombre libre podía tener relaciones con otros hombres siempre que lo hiciera desde una posición dominante. Lo que se castigaba era el acto de ceder. La pasividad era equiparada a la femineidad, y por tanto, a la humillación. De ahí que los poetas satíricos convirtieran en blanco de burla a cualquier político que mostrara afecto sin el control de las formas. Un gesto de ternura, una caricia fuera de lugar, una mirada prolongada, podían ser suficientes para desatar rumores que destruían carreras. En Roma, incluso el susurro del amor podía ser un arma de desprestigio. Los esclavos, por su parte, no tenían posibilidad de decisión. Su cuerpo no les pertenecía. Podían ser vendidos, intercambiados, ofrecidos como obsequio o castigo. Podían ser convertidos en amantes forzados, en sirvientes sexuales, en juguetes de lujo para banquetes privados. La belleza de un esclavo joven era considerada un atributo valioso, digno de exposición, como un jarrón importado o un vino de tierras lejanas. Pero una vez envejecían, o simplemente perdían la gracia de su dueño, eran apartados sin ceremonia. Su historia se apagaba sin testigos. Este sistema de afectos instrumentalizados afectó también a los hijos. En las familias patricias, los vínculos entre padres e hijos estaban mediados por la función política del linaje. Un hijo no era simplemente un descendiente. Era un portador de nombre, un candidato a ocupar el lugar del padre en el Senado, en el ejército, en la memoria de los dioses domésticos. Las hijas, por el contrario, eran herramientas de conexión entre clanes.